Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver lo que es la población, así como los factores básicos para poder determinarla. Comencemos. Muy bien, para esto vamos a comenzar por su definición. La población va a ser el total de mediciones o conteos de una característica común asociada a un conjunto bien definido de individuos u objetos. Esto quiere decir que nosotros, para poder delimitar apropiadamente una población, debemos fijarnos en las características que todos los individuos u objetos de estudio poseen y centrarnos en aquellas que puedan tener en común. En el diagrama de la parte inferior se tiene la diferencia entre muestra y población, siendo la muestra una parte de la población y la población siendo el total de objetos o seres que se van a estudiar o analizar. Un dato que debemos tener presente al momento de seleccionar nuestra población es que, entre más factores incluyamos en la definición de esta, va a disminuir la variación de las mediciones, es decir, los datos numéricos se van a aparecer más. Esto lo podemos entender apropiadamente con el gráfico de distribución normal que se muestra en la parte inferior, donde la mayoría de los datos están centrados o distribuidos en la media, mientras que el resto está en las desviaciones estándar. Esto quiere decir que entre más específicos seamos con las características que se le van a atribuir a los objetos o seres de estudio, los datos van a tender a poseer una menor dispersión. Comencemos ahora por observar los factores que nos van a servir para determinar la población. Si bien existen factores mucho más específicos, los que se muestran en este video sirven como un punto de partida e introducción para que nosotros podamos determinar o delimitar apropiadamente una población. El primero de estos factores es el qué, es decir, las variables que nosotros vamos a medir. ¿A través de qué vamos a obtener estas variables? Estas variables van a estar dadas en primera instancia por el planteamiento del problema y por la hipótesis. Recordemos que al estar estudiando variables, en la mayoría de ocasiones vamos a estudiar el impacto que una variable independiente tiene sobre una variable dependiente. Es por esto que dichas variables deben estar bien definidas tanto operacionalmente como conceptualmente, esto en el marco teórico. La definición operacional de las variables hace referencia a través de qué y cómo vamos a medir dichas variables, lo que nos lleva a la unidad de medida. Por ejemplo, si quisiéramos determinar la distancia que recorre una persona en cierto tiempo, existen diferentes unidades de medida que podemos utilizar. Dichas unidades pueden ser entre metros, kilómetros, millas, pies, yardas, dependiendo el contexto en el que nos encontremos y cómo le sirvan al investigador. Es de suma importancia que la persona que está manipulando las variables sepa la unidad de medida que está utilizando, ya que si no conoce con certeza la unidad de medida que está manipulando, puede haber errores al momento de determinar la población e incluso dentro de la misma investigación. Teniendo el mismo grado de importancia, encontramos el instrumento con el que nosotros vamos a medir dichas unidades. El instrumento de medición debemos determinarlo a partir del contexto en el que se encuentre la población. Algunos ejemplos de instrumentos de medición son cuestionarios, encuestas de satisfacción, exámenes, entre otros. Otro factor que debemos tener en cuenta para determinar adecuadamente una población es el cuándo, es decir, el momento en que realizaremos la medición. Nuevamente, dependiendo del contexto en el que se encuentre la población, es cómo vamos a delimitar apropiadamente este momento. Más adelante, en un ejemplo, podremos observarlo a detalle. Es de suma importancia que el momento se encuentre bien delimitado de una manera específica, ya que esto hará que los datos sean menos dispersos y tengan un mayor grado de precisión. Para ello haremos uso de los intervalos de tiempo. Estos nos van a indicar cada cuándo hay que hacer la medición. Como ejemplos tenemos que una medición podría realizarse cada hora, por día, por semana, cada mes, cada año, esto de acuerdo al contexto en el que nosotros vayamos a estudiar a la población. Por ejemplo, si quisiéramos medir el desempeño de un estudiante a través del tiempo, podríamos aplicar evaluaciones en un periodo o intervalo de cada 3 meses. Esto nos serviría para determinar si el estudiante aumenta o disminuye su desempeño escolar a través del tiempo.
Como siguiente factor para determinar una población de manera adecuada, tenemos quiénes. Esto hace referencia a los seres u objetos cuyas características se medirán. Recordemos que de acuerdo con la definición, estos seres u objetos van a compartir características en común, y entre más específicos seamos con dichas características, menor será la dispersión de los datos y mayor el grado de precisión. Otro factor a tomar en cuenta para determinar una población es el dónde. Esto hace referencia al lugar de ubicación de los seres u objetos de estudio. Los seres u objetos de estudio pueden estar ubicados de manera simultánea en este lugar, asimismo como pueden no estarlo. Todo va a depender de cómo el investigador quiera manipular las variables y el propósito, así como los objetivos de su investigación. La siguiente tabla nos sirve como un ejemplo de integración. A la izquierda de la tabla tenemos los factores que se utilizan para determinar a la población y tenemos dos poblaciones, la población A y la población B. Como primer factor está la variable o variables que vamos a medir. En la población A tenemos la frecuencia cardíaca y en la población B la frecuencia cardíaca, pero en estado de reposo. Vemos entonces cómo en el primer factor la población B tiene un mayor grado de especificidad sobre la población A. Pasamos al segundo factor, que son las unidades de medida. Vemos que la población A no indica en qué unidad de medida se está trabajando, mientras que la población B nos indica que se está trabajando con latidos por minuto. Vemos entonces la importancia que tiene definir apropiadamente la unidad de medida con la que vamos a trabajar, ya que esto nos va a permitir tener un mayor grado de manipulación y precisión sobre la variable independiente. Como tercer factor tenemos quiénes. En la población A nos indica que a quienes se va a realizar esta medición es a personas de 20 a 40 años, mientras que en la población B tenemos que dicha medición se va a realizar a personas que comprenden de 20 a 40 años y que a su vez residen en el estado de Baja California. Observamos entonces que la población B delimita de una manera más apropiada a sus seres u objetos de estudio que la población A, ya que la población B añade características adicionales que la población A omite. Como cuarto factor tenemos el dónde. Recordemos que el dónde hace referencia al lugar en que se va a realizar la medición. Vemos que la población A no muestra el lugar en que está realizando las mediciones, mientras que la población B realiza las mediciones en escuelas, centros de salud, hospitales y centros de trabajo del estado de Baja California. El dónde es entonces el factor que nos sirve para determinar la ubicación geográfica de los seres u objetos de estudio. Y como se ha mencionado a lo largo del video, esto va a permitir tener un mayor conocimiento tanto del contexto como de la precisión que tienen los resultados. Como último factor en este ejemplo de integración tenemos el cuándo, es decir, el momento en que nosotros realizaremos dicha medición. Vemos que la población A nos indica que la medición se realiza por la noche, mientras que la población B nos indica que la medición se realiza en un periodo comprendido entre los meses de enero a junio de 2021. Asimismo, nos indica los intervalos de tiempo, que son de tipo mensual. Con este ejemplo de integración observamos entonces que la población B tiene un mayor grado de precisión y asimismo delimita apropiadamente a su población, ya que le atribuye más características a esta que la hacen más específica. Mientras que la población A, si bien tiene algunas características, no nos permite ver apropiadamente todo el panorama y el contexto sobre el cual se llevan a cabo las mediciones sobre los seres u objetos de estudio. Con esto se muestra así que definir apropiadamente todos los factores para la población es de suma importancia, ya que así tendremos una mayor posibilidad de manipular apropiadamente las variables que estamos utilizando y los resultados serán más precisos. Esto ha sido todo por este video. Si te gustó, compártelo y deja un comentario.